los presentes. Gracias a todos por estar presente nuevamente, aunque tenemos el formato de escuela, Todo. eh, tenemos el formato de escuela, digo, no nos olvidemos que somos la iglesia del Señor y por lo tanto las dimensiones, los parámetros por los cuales nosotros nos manejamos siempre en relación a la vida del espíritu. La escuela pasada participaron también los hermanos extranjeros, que los mencionó la hermana Pamela, el hermano Jorge, el pastor Jorge Bravo, que es de Estados Unidos, pero él está en España, se casó en España y en un tiempo mediano plazo seguro va a regresar. Sin embargo, el diploma se lo voy a entregar a su mamá en uno de estos días. Y hay una fecha también que es, creo que a fin de mes, o sí, por allí, donde el matrimonio, nuestros pastores de México, ellos van a viajar desde México a- hacia California, donde nos vamos a juntar y vamos a participar juntos en una congregación. Y allí le vamos a entregar también formalmente el diploma en relación al estudio de la escuela del año pasado. Así que muy felices de comenzar. Y en esta primera instancia vamos a hacer una pequeña introducción y voy a pedir, voy a subir ustedes van a ver eh, allí. Pamelita me dice si se ve bien. Se ve súper bien. Gracias. Sí. Quiero, quiero antes de comenzar la clase decir dos cosas. Primero, agradecer toda la gestión que el año pasado hizo nuestra hermana Deverly. Que seguramente está junto a Jorge allí viéndonos. Una gestión magistral, apoyándose mutuamente con Rita. Y hoy día estamos todos felices porque ella se encuentra en un estado de prenatal, eh, donde su hijita, la hijita de Jorge y de ella, ya en estos días, en esta semana, está a punto de Beverly, si nos está escuchando. Todos te amamos, agradecemos tu gestión, no solamente esto, sino lo que haces también en nuestra iglesia local de la ciudad de Valdivia. Del mismo modo, le damos la bienvenida también que se integra este equipo de gestión a nuestro hermano, mi hijo, David González, que nos va a estar también colaborando en todo lo que tenga que ver con la gestión técnica, allí acompañando también a nuestra hermana Pamela. Así que, dicho eso, vamos a comenzar y hoy día vamos a ver lo que es todo lo que, bueno, durante esta semana, menos estas primeras dos clases, vamos a ver todo lo que son los principios de lo que son las casas iglesias. Eh, y antes de comenzar con el punto uno, yo quiero hacer una pequeña introducción, porque muchas de las cosas que voy a hablar, para la mayoría de ustedes, o gran parte de ustedes, son materias básicas que las hemos visto años atrás, pero aquí apelo también a la sencillez y a la humildad de cada uno en el contexto de que si sabemos algo, bueno, podamos sumar y apoyar cuando se hagan grupos de trabajo aquellos que se vienen integrando en los últimos años, y poder colaborar en base a que la visión que es del Señor pueda desarrollarse de una manera genuina y de una manera sana. ¿Por qué voy a enseñar esto? Es algo que ya más o menos lo tengo en el Señor diseñado, planificado hace 2 años, porque creo que es el momento de retomar eh, ciertos puntos metodológicos de lo que se vive al interior de nuestras congregaciones. Hemos hablado muchísimo del nuevo pacto y créame que mientras más hablamos del nuevo pacto, y vamos a retomarlo seguramente en la segunda parte de este año, eh, pareciese que menos sabemos, ¿no?
menos sabemos, y ha sido una revelación progresiva en el tiempo porque evidentemente el impacto de la palabra, cuando nos damos cuenta que somos ministros competentes de un nuevo pacto, nos va dando luz, nos van cayendo las escamas, vamos conectando con el propósito esencial del Señor y vamos creciendo y como dice el apóstol Pablo, nosotros vamos madurando, vamos dejando las cosas de niño y vamos entrando a lo que es la realidad de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Antes eh, teníamos el método, que es lo que voy a hablar hoy día. Teníamos el método, pero no teníamos la esencia, teníamos la fuerza, teníamos la pasión, teníamos el deseo de crecer. Increíblemente Dios nos usaba y muchísima gente llegaba a las congregaciones. Eh, Sin embargo, por alguna razón, como dice el cuento, es como un bus, un autobús, una puerta por delante y una puerta por atrás. Con la misma vehemencia que la gente entra puerta delantera, se baja al primer paradero o al segundo paradero y se produce en una rotativa de personas cíclicos y cada cierto tiempo las iglesias van cambiando. Los únicos que van permaneciendo en el tiempo son los pastores. ¿Mm? Yo agradezco a Dios porque en los últimos años se ha producido un crecimiento y una solidez en muchos de ustedes. Algunos de los presentes han estado en todos los ciclos, digamos, del ministerio que Dios nos ha dado a mi esposa y a mí. Hemos vivido un proceso de 30 años y algunos allí son así de jóvenes, de niños, diría, nos casamos o se casaron, ¿cierto? Vimos los hijos crecer, etcétera. Entonces hemos estado en todas las etapas. Hoy día todos estamos más crecidos, todos estamos más maduros. Entonces, a ellos les hablo que muchas de las cosas que vamos a hablar las conocemos, hay cuadernos, hay anillados, hay manuales que se han entregado por años, pero sabes, ahora tenemos lo que es la revelación de la iglesia. No nos quedamos en el método como, eh, como un fin, sino como un medio. Cada vez que Jesús tiró el anzuelo o tiró la red, dejó a la gente allí. Arréglensela como ustedes puedan. Ya de las personas que Dios nos dio la gracia, ¿por qué? Que la unción tiene poder, porque la unción viene de parte del Señor. Y dependiendo del nivel de unción que cada cual tenga, va a tener la capacidad de tirar la red más lejos y más peces van a venir. El tema no es la gracia de unción, de dones que cada uno pueda aportar, sino luego es qué hacemos, y ahí viene el dicho, ustedes lo han escuchado muchas veces en mis labios, la unción te llevará tan lejos, la unción te llevará tan lejos como tu carácter te lo permita. Con la unción llegamos muy lejos hasta donde nuestro carácter lo permite. Cuando la gente conoce nuestro carácter, digo, un carácter no crucificado, ¿no? Nuestros personales, nuestros egos, nuestro yo, nuestros caprichos. Entonces, hay algo. Y esas cosas, evidentemente, Dios las ha terminado, no del todo, de demoler, se han ido desplomando, ha habido quebranto en cada uno de nosotros, por lo tanto, hay crecimiento, hay madurez en el Señor. Eh, Estos puntos importantísimos, que es lo que vamos a ir viéndolos más adelante. Eh, vamos a conocer la visión la visión de las casas de iglesia. No es difícil conocerla, por favor, yo se lo garantizo aquello, no es difícil conocerla, pero la confrontación viene a partir de estos puntos. Número uno es visión,
versus el conocimiento que podamos tener de la visión. La visión versus los resultados. Viene visión versus los frutos. Visión versus testimonio de la persona que está dirigiendo una casa iglesia. Y por último, la visión versus el carácter del obrero que atiende una casa iglesia. Todas esas cosas, todos estos puntos, que son elementos prácticos, quedarán en cuestionamiento a la hora que comencemos a laborar y a trabajar. Para comenzar, quiero pedirle voy a poner el primer punto, y vamos a ir avanzando y vamos a ir leyendo todos juntos la iglesia local. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar a Jesucristo. Todos los días. Cuando dice todos los días es porque hay algo importantísimo ahí con lo cual nosotros debemos conectar. ¿Qué significa todos los días? Significa de lunes a domingo, todos los días significa como en las iglesias tradicionales, martes, jueves y domingo, todos los días significa un culto en la semana, un estudio el viernes más el domingo, todos los días significa un culto el martes, una vigilia el sábado. ¿Qué significa todos los días? Claro, aquí se produce un primer principio que no está escrito y quiero que lo consideren, es que nosotros, eh, no nosotros como familia con propósito, pero estoy generalizando al mundo de las iglesias o de las congregaciones, unos han tenido que transitar de una mentalidad templista a una mentalidad de trabajar, ¿no? Significa que podemos trabajar en casas, iglesias, podemos aprender lo que es trabajar con células, pero sin embargo tenemos una mente templista. ¿No? Eh, eso es, eso, cuando estamos hablando de eso, el texto todos los días para nosotros se transforma en un activismo. Pensamos en un culto el lunes, en un culto el martes, en un culto el miércoles y así sucesivamente, porque estamos llevando a la práctica una visión en casa, pero con un concepto templista. Y esto no tiene nada que ver con el concepto templista que aparece 300 años después de la iglesia primitiva. De hecho, atenta finalmente contra el crecimiento de lo que es las casas iglesias, pues el segundo punto, y que se los digo de igual manera, es el siguiente. No es lo mismo, no es lo mismo tener una iglesia celular versus una iglesia con célula. No es lo mismo una iglesia celular que una iglesia. Una iglesia celular es una iglesia que parte de una base, el eje de la visión es las casas iglesias. Una iglesia con célula representa un programa más dentro de muchísimos programas que tiene la congregación. No me voy a referir cuál es malo o no es malo, o cuál es bíblico y cuál no es bíblico, porque no, todas estas cosas son bíblicas. Pero yo estoy hablando de visión. Cuando Dios nos da una visión, uno tiene que definir, porque en el hacer una, dos, tres, cuatro, 10 cosas, terminamos finalmente cansando. Eh, lo que nosotros siempre hemos enseñado, y esto es para los que vienen sumando, es que, y tampoco quiero ser absoluto en esto, ¿ah? No se trata de que seamos absolutos, pero todo nuestro eje es las casas iglesias. Creemos que ahí se concentra todo nuestro escenario formativo, allí está nuestro entrenamiento, eh, allí donde nos potenciamos como obreros, como líderes, y está el ejercicio mismo de lo que son los dones. Entonces, a partir de las casas iglesias también se van descubriendo habilidades, talentos, van manifestándose los dones. Eh, en cambio, lo que son las iglesias con células, que no está mal también, es que uno de los programas
es que este grupo de personas va a trabajar en las casas iglesias y los demás no tienen ningún compromiso con las casas iglesias, se dedican a, no sé, pues solamente tienen el ministerio, le llaman ministerio, ¿m? Le llaman ministerio de la visitación, este grupo va a tener el ministerio de la oración, el ministerio de la alabanza, pero se descuelgan, se desconectan muchas veces con el centro mismo de lo que es la visión de la congregación. Todo eso vamos a seguir leyendo y se denomina iglesia local al conjunto de creyentes en Cristo reunidos en un lugar específico, en una ciudad determinada, para adorar juntos a Dios y organizarse para su servicio. Las actividades de la iglesia local son muchas y variadas. Por ejemplo, rendir culto de adoración al Señor, evangelizar, ministrar ministración de dones espirituales, diaconía, todo lo que tenga que ver con servicio. Muchas de las actividades de la iglesia local se realizan en el templo, de manera que mucha gente identifica a la iglesia, es decir, las personas, con el salón en donde se reúnen. Estoy hablando mentalidad templista. Las iglesias centran todas sus actividades alrededor del templo. Bien, el templo es muy importante. En el trabajo de la iglesia, esto no debe excluir las actividades fuera de pandemia. Quedó demostrado que muchas congregaciones perdieron el rumbo porque no se pudo hacer ni en la semana, y por meses y por años. Entonces tuvieron que rearmarse. Las iglesias que trabajamos en discipulado, que trabajamos en casa de iglesia, aunque tampoco fue del todo fácil, pero sí Dios ya nos había entregado la herramienta, el mecanismo, cómo poder retroalimentarnos sin necesariamente depender de un lugar. Letra D, la vida de la iglesia primitiva se desarrolló en el templo y por las casas. La predicación y las enseñanzas eran actividades que se realizaban tanto en el templo como también en las casas. La estrategia normal, desarrollo y crecimiento de la iglesia. Eh, Número dos, una iglesia y muchos grupos pequeños. El punto final del anterior, que se desarrollaban por los templos y por las casas, eso fue un comienzo, los primeros años, porque no nos podemos escapar de algo importantísimo, que la mayoría de los que se estaban convirtiendo también eran judíos, venían de una cultura judía, venían de una tradición, y para ellos el templo era sagrado. Pedro y Juan iban 3 veces al templo. Em, Recuerda el templo de la Hermosa, iban 3 veces al templo, y ellos ahí fuera del templo tenían sus, pero fueron transitando finalmente a la revelación del nuevo hombre, a la revelación de la iglesia del Señor, a la revelación del Cristo que está dentro de nosotros, a la revelación del verdadero templo del Señor. Ellos fueron transitando en todo ese camino, no fue fácil, no duró meses, duró años. Una iglesia, muchos grupos pequeños. La existencia de las casas iglesias tiene un sólido sustento bíblico y experimental. El estudio concienzudo del libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, demuestra que las reuniones en las casas con grupos pequeños o medianos era la manera normal de existencia de la iglesia primitiva. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vuelvo al punto, todos los días transitaban en el templo, iban a las casas, era un tema de todos los días. Hechos 28, 30, 31. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando a
acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Colosenses 4:15 dice, saludad a Ninfas y a la casa que está en su casa. Siempre el término oikos, yo voy a hablar de eso seguramente en la próxima clase, el término oikos es la iglesia en la casa. La iglesia en la casa. Significa que cuando habla de iglesia, habla de la casa. Cuando habla de la casa, habla de la iglesia. Casa, iglesia. Es todo evangelismo oikos. Era un todo, es un todo indivisible en el lenguaje. Quizás, vamos a algunas experiencias, quizás el mejor ejemplo contemporáneo de la efectividad de las células o de las casas iglesias lo constituye el extraordinario crecimiento de la iglesia evangélica en Corea del Sur, que es las Asambleas de Dios, que al año 2008 tenía una estimación de 1 millón de miembros. 1 millón de miembros. Tengo muchos libros relacionados al crecimiento de la iglesia en Corea y muchos de esos los leí hace muchos años atrás. Y claro, es impactante cuando uno se pone a leer, pero a veces uno lee muy superficialmente, porque con la mentalidad antigua nosotros todo lo veíamos en número, en número. Eh, 10 traen a 10, 10 traen a 10 más, y así sucesivamente. El problema no era la multiplicación, el problema era de qué se estaba multiplicando. Por eso que puse algunos puntos al principio, la visión versus qué tipo de líderes tenemos, la visión versus qué tipo de formación estamos entregando, la visión versus cómo es el carácter del líder que va a trabajar, va a discipular, va a visitar. Todas esas cosas son tremendamente importantes, trascienden, trascienden en el crecimiento. Eh, Hay riesgo en esto. Si bien una congregación que trabaja en base a la casa iglesia puede parecer al observador casual una comunidad dividida o fragmentada, ¿sí? En la práctica ocurre lo contrario. Los grupos son muchos, pero la iglesia local es una sola. ¿Sí? Eh, lo que trato de explicar allí es que, claro, de afuera se ve como el que tiene mentalidad templista no comprende, no entiende absolutamente nada. Oye, pero ¿cómo tantos grupos? ¿Mm? En una congregación hay más de un pastor, más de dos pastores, las personas dicen, no, es que en la iglesia tiene que haber un solo pastor. Claro, siempre va a haber alguien que tiene que tomar determinaciones o decisiones, pero Jesús estableció a 12 para estar con ellos y luego enviarlos a predicar. Ahí faltaría un principio, ¿cuál es? Que los fue a buscar personalmente. Los fue a buscar, los estableció, estuvo con ellos muchísimo tiempo y luego los envió a predicar y los envió de dos en dos. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Eso lo da la gracia del Señor que cada cual puede tener. Sin duda, la existencia de grupo plantea el riesgo de una división. Ese punto es importante. Sin embargo, con una adecuada conducción, que es lo que estamos haciendo hoy, o lo que estamos retomando, o lo que estamos comenzando a hacer hoy. Con una adecuada conducción pastoral se puede eliminar casi totalmente este peligro. Lo explico. Dije, antes teníamos el método que funcionaba muchísimo. Es decir, a ver, ¿qué funcionaba? El método funciona. El método funciona. El método de multiplicación funciona. Ah, voy a usar, quiero que me entiendan el principio, por favor. El método de multiplicación funciona hasta sin unción, en cualquier parte, en términos comerciales, ventas, etcétera, todo aquello funciona. Jesús usó este método donde multiplicó los panes y los peces. ¿Cómo ustedes explican que rápidamente se formaron 50 grupos de personas y alimentaron a cerca de 15.000 personas?
que no había tiempo de orar, no había tiempo de ayunar, no había tiempo de buscar respuesta. Todo eso ya se había hecho. Es decir, ya Jesús había preparado, formado, capacitado a la persona o a sus discípulos y a los discípulos de los discípulos para semejante experiencia, llevar al escenario todo aquello que habían aprendido. El método funciona. No es el método, amado, son nuestros, ¿no? Es el corazón nuestro. El punto es muy importante. Esto va para cada uno de ustedes, mayormente aquellos que atienden casa e iglesia. Siempre es riesgo para un pastor principal delegar una responsabilidad en un equipo pastoral. De hecho, la práctica lo dice hoy día mismo. Yo estoy en los Estados Unidos y ustedes están allí. ¿Cómo yo arreglo de los Estados Unidos cualquier situación, rebelión que se me pueda dar en alguna de nuestras congregaciones? ¿De qué manera? No tengo las herramientas a la distancia. Y quizás estando allá tampoco pudiese tener las herramientas, porque ¿cómo uno arregla un corazón rebelde? Es un riesgo cuando uno delega. ¿Sabes por qué? Es un riesgo. Siempre puede haber un brote de rebelión en un obrero, hombre o mujer, que tenga aspiraciones a ser pastor o ser pastora. eh, eh, y estas cosas yo creo que a la medida que vayamos avanzando, pido al Señor, al Espíritu Santo, que las vayamos, si es que hay, que se vayan derribando en cada uno de nosotros. Estas no son dos iglesias, esta es la iglesia del Señor, y si hay algo que Dios nos ha dado en gracia, es reconocer los ministerios, reconocer los pastores que tenemos en el ministerio, y tenemos varios pastores, varias pastoras, algunos están ungidos, otros no están ungidos, pero se desenvuelven, tienen un amor, una pasión, corazón cargado hacia las personas, y eso no necesitas una credencial, no necesitas que se te reconozca públicamente. Sí, eso hay que hacerlo en su debido momento, pero por sobre todas las cosas, el corazón es lo que irradia, la dulzura, la paz, el brillar de tus ojos, que uno nota como pastor cuando tú estás trabajando con personas, hombres o mujeres, que tienen un corazón para Dios, un corazón para la gente y no tienen un doblez tratando de dar partido, ¿no? Y creerse para mal muchas veces el cuento de que como el pastor está lejos, la gente todo me cuenta sus problemas a mí, por eso estás en la casa iglesia, por eso Dios hace lo que está haciendo, para que las personas que estén en la casa iglesia encuentren en el hombre o en la mujer que Dios ha puesto en ese lugar por orden de los pastores, encuentren cabida, porque tú y yo, todos nosotros estamos para servir al Señor y resolver de alguna u otra forma. Hoy día tenemos la madurez, hoy día tenemos la capacidad, hoy día tenemos la sabiduría, hoy día tenemos la herramienta para poder saciar, aliviar la carga y el peso de todos aquellos que están llegando a la congregación y llegan a las casas y tienen a cada uno de ustedes. Pues, ¿hay riesgo? Sí, Señor. Siempre va a haber riesgo. Le pasó al Señor en el cielo, jefe de coro, su brazo derecho, ¿m? Aquel que nadie más lograba cantar como él, formó su propia congregación. Todavía pasa eso, todavía puede pasar, pero nuestro punto no está y nuestro énfasis no está puesto allí. La mayoría de los pastores que trabajan con casa iglesia asumen el riesgo de la división sin temor, debido a la bendición real y eficacia del trabajo que viene como resultado de poner en ejecución los principios bíblicos para el crecimiento. El trabajar en casas iglesias, además de producir un crecimiento numérico sustancialmente importante, otorga también los canales para que toda la congregación se involucre efectivamente en el trabajo y obra del Señor. Permite el desarrollo de los diversos ministerios entregados
por el Señor para bendecir la iglesia del Señor. Voy a leer. El pastor y el liderazgo en cada casa iglesia local son los responsables directos de mantener la unidad y cohesión de la congregación, neutralizando adecuadamente los peligros en el trabajo de las casas iglesias. Veremos aquellos los siguientes puntos. Creo que no hay mejor ejercicio para nosotros como pastores, para los obreros, para los servidores, que aquel ejercicio que se da cuando a una casa iglesia llega todo tipo de personas. Llegan matrimonios, llegan familias completas, llegan algunos jóvenes, llegan niños, eh, llegan de todo. ¿Mm? En términos templistas, diríamos que es como una iglesia pequeña, ¿correcto? Eh, pero en términos y en el contexto de iglesia, iglesias, es el mejor escenario para darle general nuestras familias que llegan a la congregación. Ahí está el ejercicio de los discipulados, vamos a conversarlo seguramente más adelante. El punto 3, propósito de las casas iglesias. El concepto de las casas iglesias es un principio funcional, practicado por las congregaciones en todo el mundo. Si bien es cierto, en los diversos lugares se les denomina en forma diferente, en su esencia el principio aplicado es el mismo. ¿No? Podría como tarea anotar allí, averigüe eh, cómo se llaman en otros lugares. En algunos lugares se les conoce como célula, en otros lugares se les conoce como embarcaciones, en otros lugares se les conoce como, se llaman la uva, no me recuerdo, pero tienen un sinnúmero de nombres, pero la esencia es la misma. Cuando le hablo al principio de que el modelo, al menos que yo tengo, que fue lo que estudié, que es el modelo de Corea, Pastor Cho, David Cho, pero también estuve en Bogotá, en Colombia, en la iglesia de César Castellano. También estuve en la ciudad de Valparaíso una semana en un seminario con pastores del ministerio Elim en El Salvador, que tienen una iglesia de miles y miles y miles y miles de personas. Bogotá, la iglesia del pastor César Castellano, que trabaja con el concepto de G12, no es la única congregación gigante. Hay otras congregaciones en Bogotá que superan las 50.000 personas y no trabajan con esa metodología. Lo que yo trato de decir que en el mundo entero, en Corea hay muchas congregaciones que trabajan en células. Eh, pero indistintamente el nombre, la esencia y el principio aplicado es el mismo. ¿Cuál es? La multiplicación. La iglesia es una pequeña comunidad de creyentes en Cristo que pertenecen a una iglesia local, los que se reúnen periódicamente para crecer y fortalecerse espiritualmente, multiplicarse numéricamente y estimularse al amor y al primer propósito es el fortalecimiento, la consolidación, el crecimiento espiritual de los integrantes del grupo. Para esto, el grupo se reúne en adoración a Dios, estudio bíblico, oración, intercesión, hay un ejercicio en los dones espirituales y otras actividades afines. Quiero hacer un paréntesis para decirle lo siguiente. Estoy haciendo un preámbulo general porque muchas de estas cosas las vamos a ver de manera ordenada, específica y lo vamos a detener por tiempo y que también habrán preguntas seguramente porque hay matices en cuanto a algunas cosas, pero ninguna casa iglesia es igual a otra, pero la esencia de la casa iglesia deben ser todas. Es decir, estamos aquí, crecimiento, ser al desarrollo integral de cada crecimiento numérico del grupo es también un objetivo importante. ¿Mm? Este se logra a través de diversas formas de evangelismo. Y yo puse puros métodos antiguos.
del tiempo cuando yo realizaba. Estaba la entrega de folletos, el golpear el puerta a puerta, la predicación callejera, la presentación de obras teatrales. Recuerdo mi esposa, allí, en los primeros años, ella era la encargada de hacer obra de teatro, que era muy, pero muy, muy buena e impactante. Hasta ella misma hacía personajes actores dentro de lo que es la obra de teatro. Eh, y estoy hablando algo antes de que nosotros comencemos las misiones en Valdivia. Cuando recién estábamos casados, ya mi esposa tenía un grupo de señoritas jóvenes y hacían obra de teatro. Ahí podríamos sumarle a todo lo que son las redes sociales, pero creo que como concepto se entiende perfectamente a lo que apunta. Eh, la comunión cristiana, las expresiones prácticas de amor y afecto, el compañerismo, la fraternidad son objetivos principales que persiguen las casas iglesias. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eh, estoy bien, estoy bien. Estoy en la F. Este principio bíblico encuentra su cumplimiento cabal en cada casa iglesia. Punto, en cada casa iglesia se practica la visitación y la preocupación práctica por aquellos que padecen. Eh, en la escuela anterior, año 2023, se dieron clases de evangelismo. La mayoría de ustedes estuvo presente. La escuela anterior se enseñaron principios de lucha espiritual a través de la hermana Pamela Yanquitur y el hermano Juan Pablo Yanquitur en el evangelismo. La lucha espiritual la hizo la pastora Roxana y Pamela hizo lo que es consolidación. También me llevé meses enseñando puntos en relación al carácter del obrero de Dios. Lo voy a repetir, me interesa este punto. El año pasado se nos enseñó lo que es el carácter del obrero de Dios. El año pasado se nos enseñó lo que es el evangelismo. El año pasado se nos enseñó lo que es los principios de lucha espiritual y se nos enseñó cómo es la consolidación al nuevo creyente. Amados, fueron clases magistrales, magistrales. Por lo tanto, las casas e iglesias, ¿cuál es el desempeño, el desarrollo que debemos tener allí? Visitar, aplicar el principio anterior, todo lo que sea. Evangelismo, el evangelismo es como un lago que está en la montaña y comienza el lago a desbordarse en diferentes brazos, todos llegan al mar, todos llegan al mar. Es la misma agua, es la misma agua que comienza a correr como un río torrente, cerro abajo o cordillera hacia abajo, buscando y derribando todo lo que haya que derribar, porque su punto, su objetivo es llegar al mar. Aquí está la visión, aquí está la visión, aquí está la casa iglesia, el lago, y están todos los ríos que convergen hacia el océano. Póngale nombre a ese río. A usted le gusta el puerta a puerta, a usted le gusta la predicación callejera, a usted le gusta invitar a una persona a su casa, ir al McDonald's, ir a Starbucks, no sé, no sé, en la plaza, en un asiento del mall, pero todos, todos tenemos que hacer algo, todos tenemos que hacer evangelismo. Evangelismo no es un don del Espíritu y asignado solamente a unas cuantas personas. Ser obra de evangelismo. Todos debemos practicar la visión. Todos hemos sido preparados para esto.
En cada de las iglesias se practica la visitación y preocupación práctica por aquellos que padecen necesidad. Ese es el trabajo de la consolidación, de la consolidación. Cada persona que atiende Casa Iglesia debe, no digo debe ser un experto, no digo que deba dominar estos puntos que yo acabo de mencionar, pero sí manejar aspectos prácticos del carácter, de la lucha espiritual, del evangelismo y de la consolidación. Son 4 columnas que deberíamos anotar allí. ¿Mm? Deberíamos saberla, deberíamos tener un conocimiento más que básico, parte del desarrollo de la Iglesia del Señor. Eh, Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Usted quiere saber cuál es la religión verdadera? Esta es. No hay que satanizar la religión. Religión en el concepto de, oye, algo quiero hacer por ligarme a Dios. ¿Mm? Yo entiendo que el Evangelio es al revés. El Evangelio es lo que hizo Dios por ligarse al hombre a través de Cristo. Estamos de acuerdo. Pero mira el aspecto práctico de la religión verdadera. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Vale decir, lo que dice aquí el escritor, partimos por eso. Partimos por eso. ¿Mm? La Casa Iglesia está dirigida por un obrero, por un líder, por un servidor. A veces con algunos colaboradores, con quienes formamos un equipo. No queremos caudillismo, queremos equipo de trabajo. Quien puede ser un varón, una mujer, y quienes responden son directamente ante la autoridad de la iglesia y son sus representantes directos ante el equipo que lidera. La responsabilidad eh, líder de la casa iglesia es altísima debido a que en el crecimiento espiritual, desarrollo de cada uno de sus miembros, él es directamente responsable. Allí yo creo que vamos bien. 4 criterios para formar casas iglesias. Son variados, son muchos, ¿no? Se pueden usar para formar casas iglesias. El más sencillo y común es construir casas iglesias en aquellos sectores de la ciudad en donde existe el número suficiente de hermanos geográfica o territorialmente, que es lo que estamos haciendo en este momento. Es lo que estamos haciendo. Es en Santiago, tenemos casas iglesias, lugares donde hay algunos hermanos que no les resulta del todo difícil llegar. Lo mismo en Valdivia, eh, grupos que se van multiplicando, personas que van siendo formadas y se van poniendo en un determinado lugar, porque en ese lugar hay 3, 4 familias y cada cual debe tener la visión de ir abordando lugares, avanzando en territorio de 2 formas, o que vengan a la casa iglesia que tenemos, o bien ir donde ellos se encuentran. Ese segundo punto todavía no lo hemos abordado, todavía no lo hemos hecho, creo que vamos, vamos hacia allá. Letra B, en este caso se considera un número mínimo relativo de miembros para comenzar. Sobre este punto, cada casa iglesia aplica el criterio considerado más conveniente. Aquí no hay una doctrina, aquí hay un sentido común muchas veces que se va dando en el terreno práctico. Para nosotros como iglesia, el número considerado mínimo es el que la Biblia enseña, que es el que dice la Biblia, porque donde hay 2 o 3 congregándose en mi nombre, allí estoy yo. Significa que 3 personas, creo, que es suficiente. Bueno, el número divino, el número del Señor. Él dice, donde 2 o 3 se congregan, allí estoy. eh, Otro criterio para la formación de casas iglesias es el de la homogeneidad. Esto consiste en trabajar entre iguales o afines en trabajos, oficinas, compañeros de trabajo, adolescentes, matrimonio, universitarios, jóvenes. Y ahí hay que tener siempre el cuidado. Aquí no se trata de hacer el grupúsculo, ¿ah? Grupúsculo. Aquí estamos nosotros y nadie más entra, es un círculo cerrado, exclusivo. No estoy hablando de eso.
Porque yo soy contra eso, ¿ya? Soy contra eso. Pero sí creo en el espíritu de lo que estoy hablando, que es que los grupos homogéneos, en el contexto de que hablo, es para que el Señor glorifique primeramente y comprender o entender que Dios te está poniendo puentes naturales, puentes naturales. Si tú eres profesor, o allá, acá tenemos los profesores de México, son profesores, pero tenemos también en Valdivia, allí a Patti Leal, que es profesora, su hermana es profesora, su otra hermana también es profesora, y ella llevó al colegio, a la escuela, a su hermana a trabajar como profesora, y la hermana resultó ser su jefa. Siempre se ríe Patricia por eso, la traje a trabajar y resultó ser jefa, dice. Y tú te puedes juntar, te dan permiso en el colegio, en una hora determinada, juntarse 45 minutos, un espacio de tiempo libre. ¿Y quiénes se van a juntar? Obviamente, profesores. Ese es un grupo homogéneo que naturalmente Dios te permite, lo puedes hacer en la universidad, lo puedes hacer en una fábrica donde todos son iguales, porque todos hacen exactamente lo mismo, pero es el espíritu, es lo que hay que extraer y enfatizar, no con el afán de discriminar. No, acá hay solamente profesionales y tú no eres profesional, no, tú no vienes, no. Todas las murallas que el Señor derribó, por favor, ninguno de nosotros tiene autoridad para levantar. Finalmente diríamos que para formar una casa, iglesia, el requisito mínimo es contar con un cristiano consagrado y deseo de ganar alma, que tenga visión de trabajo, grupo, ponga manos en la obra en el nombre del Señor. Es decir, uno y el Señor y uno somos mayoría. ¿Mm? Muchas de nuestras casas iglesias han comenzado con un anfitrión. ¿Mm? La característica, ¿cuál es? Que es un hombre o una mujer apasionada, lleno del espíritu. O se le envía a alguien, a un joven, se le envía una persona y esa persona resulta ser un misionero con, ¿Mm? Vio en una casa la posibilidad de que el reino sea extendido. Y llegan a la casa a los vecinos se convierten en el Señor en tiempo récord, la obra del Espíritu se manifiesta, son bautizados con el Espíritu Santo, Dios restaura hijo, la hija también quiere venir, se convierte, la hija trae al novio, y esa familia quiere que por favor tú hagas culto o visites su casa, que está al lado de la casa que comenzó, y el anfitrión donde se comenzó se siente herido, pasado a llevar, no quiere ir más a la iglesia, y resulta ser que los vecinos abren para que la reunión o las casas iglesias siguen allí, se sigue multiplicando, y quien comenzó nunca más fue a la congregación. Entonces, y no fue el anfitrión el apasionado, fue el líder que se envió a ese lugar el que tenía esa. em, Punto 5, criterios para la división de las casas iglesias. Así como hay distintos puntos de vista en cuanto al tamaño mínimo de una casa iglesia, también hay distintas opiniones acerca de cuál es el número máximo de integrantes que pueda tener una casa iglesia. Algunos piensan que el número máximo posible para que funcione una casa iglesia es el número 10, 15 o 20 personas. ¿Mm? 20 personas en una casa es bastante. Es poco para hacer un culto de iglesia. Es mucho para el objetivo de todos los puntos anteriores que hemos desarrollado y conversado, poder ver el desarrollo, la consolidación, la sanidad, la salud integral de la persona. A veces 20 personas resulta ser muchas personas porque van a haber 15 activas o 12 activas y 3 o 4 que van a estar siempre allí calladas, silenciosas, y el más feliz muchas veces, el más contento, la más contenta resulta ser el líder que está, porque está llegando gente y ya se cree un predicador mega,
y está bien por el crecimiento también de nuestros líderes. Sin embargo, ¿el objetivo cuál es? Que sea integral, que todos crezcan, que todos trabajen, que todos visiten, que todos vayamos creciendo. Bendito sea el Señor por las 20 personas que están llegando. Y pueden que una casa iglesia tenga 30. Todo eso es bueno, nada de malo hay en lo que estoy conversando. Solo que, y tampoco digo, tiene que ser 10, tiene que dividirse los 15, tiene que dividirse los 20. Estamos tratando en el Señor que Dios, cada casa iglesia, nos dé respuesta, pero por lo menos como visión, lograr llegar a un punto medio de enseñanza. Otros postulan que no debería exceder las 15 personas, tendiendo a las variaciones normales que pueden existir entre una iglesia y otra. Pensamos que el número tamaño posible para que un grupo vea que la necesidad de ser dividido es el momento en el cual excede las 10 o las 12 personas. Ese es mi punto en cuanto a la enseñanza. Espero que mis líderes, mis obreros, mis servidores se conecten con él, que tengan la visión cuando ya esa casa iglesia vaya a exceder las 10 personas, se entiende que todo este tiempo hemos estado trabajando con unos ayudantes, obreros ayudantes, y ellos han ido aprendiendo y allí la casa iglesia se va a desarrollar, se va a dividir. Voy a enseñar en otra clase cómo es cuando una iglesia, como una casa iglesia cuando se multiplica, dividir para multiplicar, ese principio que es el evangelismo puente. Lo vamos a ir conversando, como dije, este es un preámbulo a todo lo que vamos a ver más adelante. Se debe entender el objetivo que persigue la división de una casa iglesia. Cuando el objetivo final es la multiplicación de ella y no solamente la suma, no es lo mismo que entre 10 integrantes hayan 4 líderes o servidores y los restantes sean invitados. A ver, si tenemos una casa iglesia con 10 personas, 10 personas, y de las 10 personas hay 6 7 que ya son servidores en la iglesia, hay algo que no está bien. Tenemos casas iglesias. Por eso que hicimos también estamos haciendo, hay una transición también en una de nuestras iglesias en Valdivia, en las casas iglesias, que estamos sacando personas porque al final no estamos predicando y no estamos enseñando entre nosotros mismos materias y enseñanzas que ya, tiene que haber algo, tiene que haber un quebrantamiento, tiene que haber un desplome en nosotros de decir, no, yo tengo que comenzar a salir, no puedo estar succionando y ser parte de una casa iglesia donde mi aporte es un aporte que ya el líder o hombre o mujer ya lo ha venido entregando y enseñando ya por tiempo. Eh, el- la letra E, el principio de la multiplicación aparece claramente en el cuerpo humano. Nuestras células crecen hasta su tamaño máximo, se dividen en dos nuevas células. Estas células crecerán a su vez hasta su máximo tamaño y luego volverán a dividirse en dos, cada una de ellas. Del mismo modo, se produce el crecimiento que se produce en el cuerpo humano, también se produce y así que será en el cuerpo de Cristo. Letra F, un principio bíblico de este crecimiento lo entregó el Señor Jesucristo mismo. Las 10 del 1 en adelante, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos. Eh, Nosotros enseñamos que Jesús estableció a doce para estar con ellos y luego enviar. Voy a hacer un paréntesis, voy a seguir leyendo. Dice que el Señor también a otros 70. Designó el Señor también a otros 70. Ya no son 12, sino a otros. Graves esa palabra. Quienes envió de dos en dos y les decía, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz posará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Mi pregunta es, ¿en qué momento Jesús les enseñó también a otros 70? No tenemos registro, todo, pero es decir, paralelamente
de estar con sus 12, Jesús ya estaba formando él o juntamente con los 12 o a través de los 12, la generación que venía y tenían que prepararse para la multiplicación. Que no nos cansen estas clases, que no nos agoten estas clases. Yo entiendo que hay algunos, lo dije al principio, que creo que a todos Dios nos está refrescando nuestra memoria con estos principios de crecimiento de células de Casa Iglesia, pero creo que a algunos les va a refrescar rápidamente porque ya vienen por años también, y yo creo que algunos están esperando este momento salir. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de sí mismo, de ti. Nosotros tenemos que romper nuestras primeras barreras, los paradigmas que tenemos, limitaciones que yo lo sé, es que no, aquí ninguno de nosotros sabe nada, estamos todos aprendiendo de nuevo. El Señor no fundó con estos 70 hermanos una iglesia local, ese es un criterio de sumo, sino por el contrario, los envió a 35 diferentes lugares. A los 70 los envió de dos en dos. ¿No? Lo hacen los testigos de Jehová, como lo hacen los mormones, que llegan de a dos a tu casa. A los 70 los dividió en 35 grupos. Es decir, fueron 35 casas iglesias que el Señor comenzó a abrir, a consolidar y a multiplicarse. Este es el criterio de multiplicación. Toda casa iglesia tiene como objetivo primordial crecer y multiplicarse para seguir fundando otras casas que a su vez seguirán multiplicándose para alcanzar los límites de su respectiva ciudad. Se necesita en cada integrante de la casa iglesia el principio multiplicador que Dios pone en cada uno de nosotros, lo cual no significa mirar cada casa iglesia como la semilla, esto significa mirar cada casa iglesia como la semilla plantada en cada barrio de la ciudad que tiene como principal motivo y razón de ser el dar, el dar cabal cumplimiento al mandamiento del Señor, el cual dice, predicar el Evangelio a toda y a tú. Bendito sea el Señor. Quiero pedirles, por favor, a finalizar, que anoten estas citas bíblicas, que es la primera tarea que les voy a dar. La hermana Pamela le va a informar seguramente en el transcurrir de las siguientes horas o días cómo va a ser el desarrollo de esta tarea, que van a ver grupo. Es una tarea súper sencilla, solo tienen que buscar estas citas bíblicas en el grupo de A5, de A6, como se les va a diseñar, y en estas citas bíblicas tratar de asimilar todo lo que hemos conversado en esta jornada y trabajarla. Yo solo quiero dejarles eso, de modo, y las citas son las siguientes. Estas citas hablan de las casas iglesia, hablan cómo creció la iglesia primitiva, cómo era el desarrollo, cómo fue su explosión. Y la primera cita es Hechos 2:46. Ustedes se van a encontrar con personajes que nunca habían siquiera pensado que existían en la Biblia. Repito, número uno, Hechos 2:46. Número dos, Hechos 5:42. Voy más rápido, Hechos 8:3. Hechos 10:22. Hechos 12:12. Hechos 16:32. Hechos 16:40. Hechos 18:7. Hechos 20:20. Romanos 16 del 3
al 5. Primera de Corintios 16, 19. Filemón 1, 2. Romanos 16, del 1 al 4. Hay algunas citas que se repiten, se van a dar cuenta, pero hay un énfasis en cada cita bíblica que es importante. Colosenses 4:15, Filipenses 4:22, Romanos 16:11 y finalmente segunda de Timoteo 4:19. No sé si anotaron todo o faltó alguna cita que alguien no haya alcanzado, pero ahí ustedes se las transmiten a todos. Bueno, terminó la clase en este momento. Voy a salir de acá.